El título de este mensaje es Esperar en Dios. Estamos continuando con la serie que se titula Decisiones Claves. Hace 2000 años, Dios envió a su Hijo, Jesús, al mundo a salvar a la humanidad. Hace 2000 años. La humanidad, por sus pecados, estaba separada de Dios. Hasta ahora. Estaba separada y está separada. La humanidad está separada de Dios por el pecado. Claro, no se dan cuenta, creen que no pasa nada, pero está separada de Dios y eso hace que esté condenada. La humanidad está condenada, lamentablemente, por su pecado. Toda la humanidad, qué lamentable, qué terrible. Pero tanto amó Dios al mundo que envió a un Salvador. Envió a Jesús, a su Hijo unigénito, a salvar a la humanidad. De manera que Jesús es el Salvador de la humanidad. Pero la humanidad en general, muchísima gente sí ha escuchado hablar de Jesús, ha escuchado el Evangelio, pero la mayoría lo rechaza. Qué lamentable, lo rechaza. Rechaza a su Salvador. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas. Cada vez que leo ese texto, este verso, me hace recordar de dónde me sacó el Señor, de las tinieblas, y ahí me sacó a la luz. Gracias, Señor. Gracias. Así, lo mismo quiere hacer con todos. Toda la humanidad está en oscuridad, apartada de Él, de la luz. Él viene a iluminarnos, porque quiere que todos salgamos de la oscuridad. ¿Qué tal declaración de Jesús? Decir, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Nadie ha dicho algo semejante. Amén. Él es el Ser Supremo, Él es el Rey de Reyes, que vino al mundo dejando su divinidad para despojarse aquí como cualquier ser humano para salvarnos a nosotros. Gracias, Jesús. Jesús vino lleno de gracia a salvarnos de la vida equivocada en que estábamos. Y hay personas, fíjese, que al escuchar el mensaje de Jesús, al escuchar de la palabra de Dios, de que Él es el Salvador, de que Él fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, hay tres tipos, diría yo. Hay personas que reconocen que su vida está hecha a pedazos, ¿verdad? Que han tomado decisiones equivocadas y les está yendo mal. Y reconocen que están mal. Hay otras que dicen, no está tan mal mi vida, más o menos estoy. Y hay otras que creen que su vida está muy bien, porque son exitosos, porque les ha ido muy bien, ¿verdad? En medio de las crisis, pues han salido adelante y están contentos. Esos tres tipos de personas, si no conocen a Jesús, igual están en pecados, igual están yendo a la condenación eterna. No importa si sean pobres o sean ricos, si sean exitosos o no lo sean, todos están yendo a la condenación eterna, lamentablemente, por sus pecados. En Romanos, el libro de Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, no entran a la gloria de Dios, al cielo, no entran, porque los pecados nos separan de Dios. Esa es la condición de la humanidad, separada de Dios por el pecado. ¿Quién nos podrá salvar? Como lo hemos dicho, Jesús, el Salvador del mundo. Amén. Que todos necesitan a Jesús, los pobres, los ricos, aunque no lo crean, necesitan a Jesús. Aunque no lo acepten, aunque no lo sepan, necesitan a Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que ayudar a que otros también vengan a la luz, otros que no conocen, no creen, pero para que vengan a la luz y se puedan salvar. Amén. El pecado entonces del hombre lo condena, nuestro pecado nos condena. Pero lamentablemente muchos creyentes ya en las iglesias, ya en los caminos del Señor y conociendo la palabra, abrazan sus pecados. O sea, hay pecados que no los quieren soltar. Nuestros pecados nos condenan, nos separan de Dios, pero hay creyentes que aún siguen practicando pecados, no los sueltan, no los quieren soltar. Por ejemplo, siguen con chismes, siguen criticando a los demás, mirando la paja en el ojo ajeno, hablando mal de los demás a sus espaldas, teniendo malos pensamientos respecto a otros, queriendo devolver mal por mal. Miren cómo me han hecho a mí, ahora yo les voy a hacer esto a ellos. Devolviendo mal por mal, ofendiéndose y ofendiendo también a otros, quejándose, guardando resentimiento, culpando a los demás por esto, por el otro, señalando las faltas de los demás, culpando a los demás.
etcétera. Habrá cantidad de pecados. Estoy hablando de creyentes en las iglesias que todavía siguen con esto, con luchas como estas o otras. Están abrazando su pecado, están condenándose a sí mismos, teniendo un Salvador, teniendo a Jesús que vino a salvarnos, vino la luz del mundo a sacarnos de la oscuridad del pecado. Están decidiendo abrazar su pecado y quedarse en oscuridad. Lamentablemente, se condenan a sí mismos. Ellos están decidiendo mantener oscuridad, seguir viviendo en tinieblas a pesar de que tienen a Jesús, al Salvador del mundo, allí, delante de ellos. Amén. Necesitamos la luz de Jesús. Él es el único que puede sacarnos de esta condición, echar fuera las tinieblas de nuestra vida. De manera que, si usted está en esta condición de pecado, no se sienta mal, decida ir en busca de la luz, decida renunciar a todo pecado, decida salir de esa situación en la que se encuentra. Eso es lo que el Señor quiere, porque Él quiere, Él como es la luz del mundo, ha venido a salvar, a iluminar nuestra vida. Si usted decide y va por Él, amén. Jesús dijo, venid a mí. Nosotros tenemos que ir a Él con ese corazón que reconoce sus faltas, corazón arrepentido, dispuesto a alcanzar esa luz. Usted la va a encontrar, porque eso es lo que el Señor quiere. Personas decididas a salir de esa condición de pecado en la que se encuentran. Para eso vino Jesús. Y por eso es que nosotros hemos estado hablando que necesitamos de Jesús, porque todos estamos en esta condición de pecadores, apartados de la luz. Necesitamos a nuestro Salvador, a Jesús. Él es el único que nos puede sacar de esa situación. Nosotros no podemos vencer nuestros pecados. Nosotros, con nuestras fuerzas, no podemos salir de nuestros pecados. No podemos. Tenemos una naturaleza pecaminosa que se inclina al pecado, a seguirlo practicando. No podemos vencer el pecado. Por eso vino Jesús. Pero tenemos que permitirle a Él que nos ayude. Tenemos que permitir que su gracia venga a nosotros. Tenemos que permitirle a Él que nos salve. Tiene usted que poner su vida en las manos de Jesús. Tiene que usted rendir su corazón a Él para que Él pueda entrar en usted y hacer esta obra, comenzar a hacer esta obra. Tiene que soltar el control de eso que no quiere soltar. Soltar el control de esa actividad, de eso que usted lo está haciendo por su cuenta y lo quiere seguir haciendo por su cuenta. Tiene que soltar el control de esas áreas de su vida que usted tiene bajo su control. Arrepiéntase de eso. Confíe en el Señor. Hemos estado hablando de eso en estas semanas pasadas, porque esta es una serie. Ya estamos a punto de terminar esta serie, pero ya de esto hemos estado hablando antes, de que tenemos que soltar el control de cualquier área de nuestra vida, porque tenemos que ponerla en las manos de Jesús, para que Él pueda darnos la victoria en esa área. Si no, no la vamos a conseguir, no la vamos a tener. Y fíjese, hasta aquí ya es bastante tema el que estoy hablando. Porque la mayoría de creyentes no salen de esto, no salen de algunos pecados que tienen y no pueden Jesús venir a obrar en su vida, no pueden. Siguen teniendo vidas de condenación, de dolor. Y el Salvador, aquel que vino a librarlos de tantas situaciones, que viene a darles una vida nueva, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces hasta aquí hay bastante tema, pero no me puedo quedar ahí porque quiero llegar a otro punto. Entonces Jesús no está pudiendo entrar en los corazones de la mayoría de los creyentes porque no lo dejan. Y quiero recordar solamente el caso de Judas, ¿verdad? El caso de Judas es un ejemplo bien clarito de ello, porque Judas caminó con Jesús, es decir, caminó con el Salvador, caminó con la luz del mundo. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero Judas no quiso dejar su pecado. No soltó el pecado de la codicia del dinero, no lo soltaba. Y seguía con ese pecado, pero se estaba condenando a sí mismo. Porque Satanás entró en Judas por ese pecado. Y no lo soltó. Hasta que ya la situación empeoró y terminó Judas traicionando a Jesús. Pero ese es el ejemplo de alguien que, a pesar de que conocía la palabra de Dios de primera mano, directamente de Jesús, no soltó su pecado y se condenó a sí mismo. Es decir, usted puede recibir la mejor palabra de los mejores pastores, pero puede ser como Judas, que habiendo recibido palabra directa de Jesús, siguió con su mismo pecado, no lo soltó y se condenó a sí mismo. No se arrepintió, no soltó su pecado.
Que no le pase esto a usted. Aprenda de esta lección del caso de Judas para que usted no caiga en lo mismo. Tenemos que arrepentirnos de todo pecado, soltar todo pecado, soltar toda área de nuestra vida en las manos de Jesús. Todos necesitamos la ayuda de Dios, hermanos. Todos necesitamos a Jesús, nuestro Salvador. Y todos queremos, ¿verdad? Todos queremos milagros de Él, todos queremos. Pero Él es el que tiene que entrar en nuestro corazón. Tenemos que poner nuestra vida en sus manos, darle a Él el control de nuestra vida para que Él intervenga y comience a llevarnos por ese camino que Él nos quiere llevar. Él nos quiere agarrar de la mano y que nosotros le sigamos, para nosotros hacer lo que Él nos diga. Si Jesús dice, sígueme, ahora voltea a la derecha, nosotros ¿qué hacemos? Volteamos a la derecha. Ahora voltea a la izquierda, nosotros volteamos a la izquierda. Nosotros simplemente le seguimos como ovejitas siguiendo a su pastor. Eso es lo que tenemos que hacer con Él. Pero si usted tiene áreas bajo su control que no quiere soltar y las hace a su manera, usted no es una oveja. No es una oveja, no está siguiendo a su pastor. Amén. Tenemos que seguir a la palabra de Dios, seguir los consejos de sus pastores que le aconsejan con base en la palabra de Dios. Y usted va a estar en el camino. También necesitamos entonces la ayuda del Señor. Él nos quiere ayudar. Pero si usted lleva años yendo a la iglesia, y usted no ve manifestaciones de poder del Señor en su vida, hay algo que usted no está haciendo bien entonces. Porque en el camino del cristiano, el camino de Cristo es un camino donde se ve la manifestación de poder en nuestra vida. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice la Escritura. Entonces el Señor, si quiere manifestar a su vida, quiere que usted sepa que Él existe. Y quiere obrar en su vida, milagros en su vida. Usted entonces tiene que creer y tiene que confiar en Él. Porque así es la vida de los cristianos. Si usted no está viendo milagros en su vida, algo no está bien. Algo no está bien, usted no está viviendo como debería vivir. La vida del cristiano no consiste en aprender, escuchar palabra, y así se la pasan los años. No. El Señor quiere dirigir su vida para Él conducirle y Él lo dirige. Y Él lo lleva por aquí, por allá, y finalmente lo va preparando, usted va transformándolo a usted en una nueva persona, en una nueva criatura, y de ahí el Señor le envía a que le sirva y se manifieste en su vida con acciones concretas, con milagros en su vida, para que usted vea que Él es real. Pero para nosotros poder recibir el poder del Señor en nuestra vida y ver las manifestaciones de poder, tenemos que decidir confiar en Él. Entonces, estamos hablando de que necesitamos tomar decisiones para nosotros ir avanzando y que el Salvador del mundo, Jesús, que vino al mundo a salvarnos, el yo soy, hemos dicho, se presentó a Él como el yo soy, el que todo lo puede, se manifieste en nuestra vida, nos saque de la situación en que nos encontramos, de todos los problemas que tenemos. Él comienza a obrar en nosotros y ayudarnos. Él los conduce por un camino, pero nosotros tenemos que permitírselo. Tomar decisiones para que Él pueda obrar en nuestra vida. Si no, no obra. Y por eso es que nosotros hemos hablado una y otra vez que en las iglesias la mayoría de creyentes no ven la mano de Dios en su vida. Están yendo a las iglesias, concurren todos los domingos y otros días también van a las iglesias, pero no ven la mano de Dios en su vida. ¿Por qué? No es porque el Señor esté fallando, sino porque nosotros no estamos tomando decisiones para permitirle al Señor obrar en nuestra vida. Seguimos con áreas de pecado, áreas bajo nuestro control. Y el Señor no puede obrar así. El Señor obra con creyentes que toman decisiones de arrepentirse de este pecado, del otro pecado, de esta área, de esta otra, tomando decisiones conforme a la palabra de Dios, a lo que va aprendiendo. Usted aprende mandamientos y usted dice, muy bien, esto yo lo voy a hacer, lo que me está diciendo la palabra de Dios. Esto lo voy a cortar porque la palabra de Dios me dice que lo corte. Mis pastores me están guiando que tengo que dejar esto lo voy a hacer. Y así usted va poniendo por obra, tomando decisiones para cortar, dejar eso otro, cortar con esto, hacer esto que me están enseñando que debo hacer, lo va haciendo y amén. Y el Señor
va obrando en su vida. Usted va creciendo espiritualmente porque usted es un creyente que está tomando decisiones para seguir a Jesús, para mantenerse en el camino. Amén. En eso consiste la vida de un cristiano, principalmente en tomar decisiones conforme a lo que está recibiendo de la palabra de Dios, para hacer la voluntad del Señor. Y la gracia le acompaña a usted, la gracia le acompaña a usted en su camino. El favor del Señor está con usted, porque está tomando decisiones para sacar todo pecado de su vida. Un creyente que va así se está acercando cada vez más al Señor, se acerca cada vez más, está confiando en el Señor, porque le está creyendo, porque está cortando, está tomando decisiones para serle más fiel al Señor, quiere serle más fiel, quiere cortar con esto que sabe que le desagrada al Señor. Amén. Ese creyente se está acercando más al Señor, está permitiendo que Jesús se acerque más a él. Y tiene que continuar así, hasta que le rinda todo su corazón, hasta que le entregue toda su vida por completa. Así el Salvador entra a su corazón y se convierte usted en el templo del Espíritu Santo. Amén. Ahí recién, cuando usted rinde por completo su corazón al Señor, 100%, entra el Señor, comienza a dirigir su vida. Amén. Ahí es donde hablamos de que tenemos que rendir el corazón. Ahí es donde uno dice, he rendido mi corazón, porque es totalmente. Así es como el creyente va creciendo de esta manera. Va confiando cada vez más en el Señor y va rindiendo, va renunciando a esta área, a la otra área. Dijimos hace 2 semanas que el creyente crece espiritualmente hacia abajo. Dijimos, ¿se acuerdan? ¿Eso qué significa? Que el creyente crece cuando renuncia, cuando se rinde, cuando se arrepiente, cuando deja, cuando muere hacia abajo. O sea, en humillación, cuando el creyente crece así, cuando en humillación comienza a dejar áreas que tenía bajo su control, renuncia, cede, se arrepiente, entonces crece espiritualmente. La gracia del Señor está con él, está renunciando al pecado una y otra vez, este pecado, el otro, está decidiendo rendirse para poner su vida en las manos del Señor. Jesús entra a esa vida, ese creyente está creciendo y seguirá creciendo. Ese creyente comienza a confiar en el Señor cada vez más. ¿Por qué? Porque está creyéndole al Señor y está tomando decisiones con base a lo que está creyendo. Está confiando más en el Señor, está rindiendo, está renunciando a esa área. Ese creyente está confiando en el Señor. Y así tiene que hacerlo usted. Si no lo está haciendo así, comience con pecados pequeños, con áreas pequeñas. Diga, este pecado yo lo voy a dejar. Yo tomo la decisión de dejarlo. Yo lo voy a dejar. Así hacía yo al comienzo. Pecado que identificaba, tomaba la decisión hasta acá con este pecado, no más. Porque este pecado me aparta del Señor. Este pecado le ofende a Jesús. Así decía yo. Porque si Jesús vino a este mundo a pagar por mis pecados, ¿cómo yo voy a seguir pecando? Eso es ofenderlo a Jesús. Así lo veía yo y así es realmente. Entonces yo decía en mi vida, yo no quiero ofender al Señor. Nunca, nada, no quiero ofender al Señor para nada. Señor Jesús no se merece eso. Yo corto con todo pecado, uno a uno. Así tiene que hacer usted. Comience con pecados pequeños, pero siga adelante todos los días. Este es un trabajo de todos los días. No se deje usted desenfocar. No se deje usted robar su tiempo y ocupándole en otras cosas. ¿En qué está ocupando usted su tiempo? Usted debería estar ocupando el tiempo en esto que le he hablado hasta ahora. En luchar contra todo pecado. En eso debería estar enfocado principalmente todos los días. Porque eso es nuestra parte. Básicamente esa es la parte de los creyentes. Luchar contra todo pecado, tomar decisiones, mantenerse firme en eso y el Señor comienza a obrar en su vida. Usted no le tiene ni siquiera que decir al Señor lo que tiene que hacer. Él comienza a sacar todo lo malo de usted, toda la basura, toda la inmundicia que hay en su corazón, todos esos traumas, esos resentimientos, falta de perdón, todas esas cosas que el enemigo puso en nosotros en nuestra vida pasada, el Señor lo comienza a limpiar. Solito lo hace el Espíritu Santo, pero en ese corazón que está tomando decisiones de apartarse de toda su vida pasada. Amén. Y así un creyente comienza a confiar más en el Señor y crece su confianza en el Señor. Y hoy día vamos a hablar de eso. Fíjese, hasta todo lo que he hablado hasta ahora es de los mensajes anteriores y por supuesto agregando siempre algo más. Pero he estado hablando de lo que hemos visto en las semanas anteriores.
escuche las prédicas de toda esta serie, y todo tiene que ver con que el yo soy, Jesús, nuestro Señor, necesita entrar en nuestros corazones, necesita salvarnos para que podamos caminar en luz. Y finalmente Él puede hacer la obra que quiere hacer en nosotros. Y nosotros en este caminar comenzamos a confiar más en el Señor. Y ahí, si confiamos más en el Señor, Él se manifiesta en nuestras vidas. Y vemos el poder de Dios en nuestra vida. Y hoy día vamos a hablar de esperar en Dios. Porque hemos estado hablando de que esperar está relacionado con confiar en Dios. El que confía en Dios, espera en Él. Si alguien confía en Dios, espera en Él. Confiar en esa promesa que dice la palabra de Dios. Confiar en ese milagro que necesitamos de Él. Confiar en esa respuesta que estamos esperando de Él. Pero la respuesta no llega. Entonces ahí entra el esperar en Dios. Esperar en Dios, dice la palabra. ¿Qué significa eso? Esperar en su tiempo. Esperar confiando en Él. Eso significa esperar en Dios. Significa esperar en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Nosotros quisiéramos que fuera ya. No tener que esperar, pero no, es en el tiempo del Señor. El Señor a veces se toma su tiempo. Se toma su tiempo. Esperar en Él, en su tiempo de Él y confiando en Él. Entonces, hay ciertas características de esperar en Dios. Alguien que dice estar esperando en Dios no debería desesperarse. O sea, el que espera en Dios no se desespera. Si realmente hay alguien que está esperando en Dios, no se desespera, no se impacienta, no se cansa de esperar, no se queja. Entonces, si hay alguien que dice estar esperando en Dios, pero se está desesperando, se está impacientando, se queja, ese creyente no está esperando en Dios. Tal vez está esperando, pero no en Dios. O sea, no está confiando en el Señor, no está esperando en Dios. Y fíjese que el Señor nos manda a esperar en Dios, nos manda, el Señor nos prueba en esto. O sea, eso es una característica del reino de Dios. Hacernos esperar en Él. Es parte de nuestra fe en Él, es parte de la confianza depositada en Él, que esperemos en Él. Vamos a ser probados en esto de todas maneras. Vamos a ir a ver unos ejemplos bíblicos. Entonces, esperar en Dios implica no desesperarse, no impacientarse, no cansarse de esperar, no quejarse por la espera, no preocuparse, no angustiarse. Mire, ve, todo esto implica esperar en Dios. O sea, es esperar en paz, descansando, confiando. ¿Se da cuenta? Entonces, desesperarse es o desesperarse o quejarse o todo lo que hemos mencionado, preocuparse, son señales de que ese creyente no está esperando en Dios. Entonces, si usted está pasando o cree que está esperando en el Señor y está confiando en el Señor y se queja, se preocupa, se desespera, son señales de que usted no está esperando en Dios. No está pasando la prueba. Está cayendo en trampas. Y esto puede venir de atrás. Esto significa que en algún área o de alguna manera usted no está confiando en Dios. No le está creyendo al Señor. Porque el que espera en Dios, el que espera, confía. Y está esperando en paz. Hay situaciones difíciles. Tal vez no tenga para pagar las cuentas. No llega la respuesta, pero va a llegar. Entonces usted de alguna manera espera confiado, porque sabe que va a llegar. El que se desespera no es el que está esperando en Dios. El que se desespera es el que está esperando en sus fuerzas, el que está mirando sus fuerzas, está mirando la situación, está poniendo sus ojos en la situación que no se resuelve, pero no está poniendo sus ojos en el Señor. Para que usted pueda esperar confiando, tiene usted que poner sus ojos en el Señor,
no en sus fuerzas, no en la situación que está atravesando, que se ve mal y cada vez peor. Entonces es un tema relacionado con el enfoque. Todo esto está relacionado. El que cree en Dios, todo esto viene del creer, para comenzar. Fíjese, el que cree en Dios, confía en Él. Y el que confía en Él, espera en Él. Entonces, si hay un creyente que no está esperando, si hay una secuencia en esto, si hay un creyente que no está esperando, entonces no está confiando. Y si no está confiando, es porque no ha creído en Él. Porque Él es todopoderoso, Él es Señor y Él nunca falla. Él le ama, Él le quiere ayudar, Él dio su vida por usted para salvarle. Pero si hay algo que hace que no pueda confiar de todo y se desespera, se inquieta, hay una incredulidad, hay un problema de incredulidad, de ahí viene todo. Como siempre, todo comienza en creer y todo se pierde por no creer. Si se metió una duda, se metió la incredulidad. Y ese creyente está dudando de la respuesta del Señor, de que vaya a venir, de que le va a sacar de esto, y comienza a mirar otras opciones, comienza a mirar sus fuerzas, o comienza a confiar en los demás, en otros hombres, en otras personas, en otras entidades profesionales, más que en Dios. ¿Se da cuenta cómo comenzamos nosotros a desenfocarnos? Para que uno confíe en el Señor tiene que estar enfocado en Él, y eso lo hace porque le ha creído. Pero cuando hay dudas, ya uno comienza a desenfocarse y comienza a mirar otras opciones. Si usted está mirando otras opciones, especialistas, no sé, terapistas, profesionales, o su propia fuerza, sus habilidades, o los banqueros, o líderes del país que están conduciendo mejor el país, si usted confía en ellos, no está confiando en el Señor. Entonces esa persona no está esperando en el Señor, se va a desesperar, se va a cansar. El Señor no puede obrar en esa persona, entonces lamentablemente no encuentra solución a ese problema. El Señor quiere obrar en usted, pero Él obra por fe, por la fe. Cuando encuentra creyentes que le creen a Él, a eso se manifiesta. El poder de Dios se manifiesta en los que le creen, en los que confían en el Señor. Allí se ve el poder de Dios. Como decía, todos queremos ver el poder de Dios en nuestra vida. Todos queremos ver la manifestación del Señor en nuestra vida, pero el Señor se manifiesta en los que le creen, en los que confían, en los que esperan en Él, en el tiempo de Él. Pueden pasar meses, pueden pasar años. Y pasan años, hermanos, pasan años. Pero hay que seguir confiando en el Señor. Él ha definido que sea en ese tiempo y Él sabe por qué. Él está trabajando en nosotros. Él está trabajando en nosotros en ese tiempo. Vamos a seguir hablando de eso. Entonces, ¿qué es esperar en Dios? Es esperar confiado en Él. Incluso pasando por situaciones incómodas. Incluso esperar, digamos, tal vez en prisión. Porque usted sabe, hay muchos creyentes, muchos servidores del Señor que han caído en prisión por servir, por predicar el Evangelio. Y el Señor está permitiendo que eso pase. Él podía haberlo evitado, pero está permitiendo. Porque es parte de la prueba, es parte del plan de Dios. El plan de Dios está incluyendo que ese creyente vaya a prisión. Y que ahí espere en el Señor. Y que ahí el Señor lo va a seguir utilizando, va a seguir sirviendo allí en esa situación incómoda. No quisiera estar nadie ahí, pero el Señor está permitiendo que eso pase. Usted tiene que confiar en Él, tiene que esperar en Él. Hay creyentes que han pasado por enfermedades y han sido hospitalizados y le dicen al Señor, pero ¿por qué, Señor? Me pasa esto, mira, si yo he estado bien contigo y he estado sirviéndote, y el Señor los deja ahí. Pero el Señor tiene un plan, Él es todopoderoso, ahí nada se le pasa. Él tiene un plan con usted ahí en el hospital. Y en lugar de quejarse, usted debería estar simplemente viendo cómo escuchar la voz del Señor para ver cómo servirle ahí usted en el hospital. Así es. O sea, tenemos que entender que el Señor tiene un plan detrás de todo lo que le está pasando y usted, en lugar de quejarse, de lamentarse,
de preocuparse, de querer tomar otras opciones más rápidas para resolver esto. Usted tiene que confiar y esperar en el Señor, a pesar de la situación incómoda que esté pasando, sin desesperarse. Esperar en Dios es esperar en paz, descansando, confiando en Él, descansando. Mire eso. Entonces, preocuparse es una señal de falta de confianza. Falta de confianza en el Señor. Desesperarse, ya lo hemos dicho, señal de falta de confianza en Dios. Quejarse, lo mismo. Que confíe en el Señor. Y allí tenemos algunos ejemplos bíblicos, ¿no? En Primera de Samuel 13:8, algunos ejemplos bíblicos. Ese es el caso de Saúl, el rey Saúl. En Primera de Samuel 13:8 dice así: el profeta Samuel le había dicho a Saúl que tenía que esperarlo 7 días, porque iba a ser el holocausto Samuel que necesitaba Saúl, iba a necesitar Saúl. La bendición del Señor, la ayuda del Señor estaba allí, en ese holocausto. En el versículo 8 de Primera de Samuel 13 dice así: y él, o sea Saúl, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía, y el pueblo le desertaba, o sea, se le iba, los soldados se le iban. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y Saúl mismo, sin ser sacerdote, sin ser la persona autorizada por el Señor, ofreció holocausto, porque era una falta, y él lo sabía. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Es decir, llegó, el profeta de Dios llegó a tiempo, llegó, pero ya Saúl se había desesperado y Saúl ya había tomado el lugar del profeta Samuel para hacer el holocausto. Se desesperó Saúl y tomó otras opciones. Yo mismo voy a hacer el holocausto, cuando le correspondía eso al profeta del Señor, al siervo del Señor. Y cuando acababa de ofrecer el holocausto, en el versículo 10, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel, el profeta Samuel, le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas, es decir, el enemigo se le acercaba. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí, y yo no le he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Es decir, se desesperó porque ya estaba en el plazo y él dijo: no va a llegar, el profeta no va a llegar, así que yo mismo lo tengo que hacer porque necesito el favor del Señor. Pero el favor del Señor no iba a llegar a alguien que desobedece un mandato del mismo Señor. Entonces, una orden del mismo Señor a través del profeta. Entonces Saúl se desesperó porque no recibía la ayuda del Señor, no venía el profeta. Y tomó otra opción. Yo mismo voy a hacer el holocausto, dijo. En el verso 13 de 1 Samuel 13, Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Y a partir de ahí viene una sanción para Saúl, muy seria. Entonces, locamente has hecho. Se desesperó. Hermanos, esta es una enseñanza clara que nosotros tenemos que aprender a esperar, que el Señor a veces parece que tarda, parece que no llega, pero usted está siendo probado. Saúl estaba siendo probado aquí, para que esperase hasta el final. El profeta podría haber venido un día antes, pero no. A propósito, vino al final para probar la espera, probar que Saúl esperase. Y no pasó la prueba Saúl. ¿Se da cuenta? Nosotros vamos a tener que esperar, y sigue esperando porque estamos siendo probados. No caiga en la misma falta que Saúl. Amén. Saúl creía que así iba a recibir la bendición del Señor. Pues no la recibe, porque está faltando al mandato del Señor. El Señor quiere que esperemos, está probándonos. Amén. Y repito, todos vamos a ser probados en la espera, todos.
Y no una y otra vez, probar en que estamos esperando en el Señor, porque la espera es señal de confianza. Y todos vamos a ser probados en esto, porque esto viene de la fe. Esto tiene que ver con la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Todos vamos a ser probados en la fe. Es decir, nuestra fe va a ser probada. Y la espera va a ser probada. Nuestra confianza en Dios va a ser probada. Otro ejemplo bíblico es Abraham y Sara. El Señor le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo. Pero pasaban los años, pasaron 12 años, 13 años. No venía el hijo. ¿Qué hicieron ellos? Pues se desesperaron también. Se cansaron de esperar. Y que tomaron otra opción. Es decir, vamos nosotros a ver una forma de tener un hijo. Se cansaron de esperar. Estuvieron esperando, sí, 10 años. Pero ya después comenzaron a cansarse y tomaron otra opción. Estamos aprendiendo, hermanos, de cómo opera Dios. Si el Señor nos hace esperar años, hermanos, tenemos que esperar años. Y nos hace esperar, sí. Hay varios ejemplos bíblicos donde el Señor nos hace esperar años. Pero por ese error que cometieron Abraham y Sara, por acudir a otra opción, a través de la sierva de Sara, Agar, para tener un hijo, lamentablemente eso lo único que hizo fue postergar más la fecha en que le iba a conceder a su hijo, que le iba a dar a su hijo Isaac. O sea, es decir, en lugar de acortar los tiempos, de llegar a tener la bendición del Señor, no, tuvieron que esperar otros 12 años más. Imagínense, terrible. Y así podemos seguir con otros casos. Por ejemplo, el pueblo de Israel también. Otro tipo de espera era esta, otro tipo de espera. Es decir, el pueblo de Israel entró al desierto y ahí hubo una situación incómoda. El Señor los hizo pasar por pruebas duras, donde había falta de comida, falta de agua, y ellos tenían que sujetarse a esa situación incómoda y esperar en el Señor, confiar en Él, que el Señor los iba a ayudar, les iba a proveer. Ellos estaban, fíjese, estaban en la presencia de Dios, porque Dios estaba con ellos, Dios los guiaba, pero no confiaron en el Señor, no esperaron, no, se cansaron, se quejaron y que querían regresar a su zona de confort, a su zona de comodidad en Egipto. Estaban dispuestos a volver a la zona donde habían sido esclavos, porque no querían seguir esperando bajo incomodidad. No querían seguir soportando una situación de incomodidad. No estaban dispuestos a esperar, no estaban dispuestos. No querían soportar eso, ¿se da cuenta? Eso lo vemos en Deuteronomio 8.2. Yo quisiera que me acompañe Deuteronomio 8.2, porque aquí se menciona algo importante. Deuteronomio 8.2 dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, probarte. Fíjese, para afligirte, o sea, tu Señor te trae ahí para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces el Señor a veces te hace pasar por pruebas difíciles, por aflicciones, y te hace que tengas que esperar. ¿Pero para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si había de guardar o no sus mandamientos. Es decir, si a pesar de la situación difícil que estás pasando, si a pesar de esa espera, esa respuesta que no llega, a pesar de que sigues esperando y no llega, a pesar de eso, para probarte si a pesar de eso sigues confiando en Él. Para probarte, para ver si a pesar de eso seguirás guardando sus mandamientos. Eso dice este versículo. De manera que tenemos que entender nuevamente cómo opera el Señor. El Señor nos hace esperar, sí, para probarnos a ver si seguimos confiando en Él. Todos tenemos oraciones, hermanos, hermanas, que no están siendo respondidas por el Señor aún. Y seguramente, como en mi caso, estamos esperando años. Pero estamos conociendo de la palabra de Dios. Esto está para que nosotros tomemos estos ejemplos, sigamos confiando en el Señor. Pasa un año más, sigamos confiando en el Señor. Otro año más, sigamos confiando en el Señor. Pero ojo que el Señor quiere llenar nuestros vacíos.
quiere darnos paz. No es una espera, como le digo, con dolor, no. En la medida que usted siga la voluntad de Dios y rinda todas sus áreas de pecado, esa espera va a ser en paz. Va a ser confiando, va a ser descansando y hasta en gozo. Pero eso depende de usted, de que usted no le abra puertas al enemigo para que le aburra, para que le canse. Depende de usted. En el mismo Deuteronomio 8, quiero ir al versículo 15. Dice así, 15 y 16. Que te hizo caminar por un desierto. Se está hablando del pueblo de Israel, que el Señor lo hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Es decir, una situación tremendamente incómoda, ¿verdad? Y de sed, había sed, donde no había agua. Había necesidad, habían animales, insectos, afligiéndote y probando, dice en el verso 16, para la postre hacerte bien. Para la postre hacerte bien. Es decir, detrás de esto, estas eran pruebas incómodas, de tener que confiar y esperar bajo situaciones de incomodidad, de necesidad, subrayo también, esperar en el Señor en situaciones de incomodidad, de necesidad, que no tengas ni para comer. ¿Para qué? Está siendo probado para la postre hacerte bien. Así termina el versículo 16, así termina el 16. Para la postre hacerte bien. El Señor tiene algo bueno para ti, algo grande, pero tienes que pasar las pruebas. Esperar en Dios es una de las pruebas por las que nos hace pasar al Señor. Amén. El creyente que no quiera renunciar a su vida, que quiera mantener su comodidad y diga, no, pues yo no tengo por qué incomodarme, así yo no tengo por qué pasar por esto, no tengo por qué soportar esta situación de incomodidad. No, está bien unos días, pero más no. Se está cansando de esperar, se está cansando de esperar bajo esas situaciones difíciles, y hemos leído que la voluntad de Dios incluye eso. Ese creyente está prefiriendo su comodidad, ese creyente no está pasando la prueba, no está pasando la prueba de esperar. Ese creyente está decidiendo regresar a Egipto, regresar a esclavitud, ¿se da cuenta? Es decir, con esa decisión, con ese comportamiento, esa reacción, lo único que está haciendo es irse en el camino incorrecto, apartándose del Señor y volviendo a la oscuridad, a las tinieblas, de donde hemos señalado al comienzo que Jesús vino a sacarnos, a salvarnos de ello. Por eso que todo esto está relacionado. Amén. Si a un creyente le cuesta confiar, le cuesta esperar, como estamos señalando, si a un creyente confía en ciertas cosas del Señor, pero en otras no, es porque tiene puertas abiertas. Es porque lamentablemente hay pecado todavía en su vida y que está ejerciendo influencia en contra de él para que dude, para que no pueda confiar. Y ese creyente escucha otras voces que le dicen, mira estas otras opciones. Lamentablemente es así. Ese creyente comienza a considerar otras opciones, hace que se canse, hace que se queje y comienza a mirar opciones más cortas, más rápidas, más efectivas tal vez. Cree, ¿verdad? Mentiras, pero son para sacarlos del camino y que no espere la respuesta del Señor, que no siga esperando. Esas puertas abiertas han hecho que se meta un espíritu de incredulidad. Todo esto puede ser porque el creyente tuvo dudas, permitió algunas dudas y se metió un espíritu de incredulidad. Es una puerta abierta donde ejerce influencia el enemigo sobre el creyente y hace que no pueda confiar. No le está creyendo a su Señor. Fíjese, no está creyendo que el Dios Todopoderoso puede sacarlo de esa situación en la que se encuentra. Es todopoderoso, sí, lo dice en la palabra, pero en esta situación que estoy atravesando pareciera que no es todopoderoso, ¿verdad? Entonces no confíe en su Señor, no es su Señor. Y seguramente a este creyente también le está costando pasar tiempo a solas con el Señor. Es una señal de que
le está costando pasar tiempo a solas con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando uno pasa tiempo a solas con la palabra de Dios, ahí el Señor le ayuda a que uno pueda creer. Poder creer en Él, poder hacer que todo esto funcione, que pueda confiar en el Señor. Pero cuando lamentablemente se mete la duda, nos bloquea todo. Abrimos puertas a un espíritu de incredulidad. Incluso puede que ese creyente esté orando, puede que sí esté orando, pero no está decidiendo, no está dando estos pasos de fe. Ese creyente puede que esté orando y el Señor le está dando oportunidades, le da oportunidades para que confíe en Él, pasitos de fe, para que dé pasos de fe, pero no los da. No los da. Y se los pierde. Se pierden las oportunidades que le está dando el Señor producto de sus oraciones. Es que no está tomando decisiones. Importante la decisión. Estamos hablando en esta serie, que ya estamos terminando, decisiones claves. Nosotros, el creyente, crece por las decisiones que toma. ¿Por qué? Porque como todo es por gracia, como todo lo tiene que hacer el Señor, porque Él es nuestro Salvador, el que viene para guiarnos, Él es el camino, todo es por gracia, todo lo hace Él. ¿Y qué hacemos nosotros? Esto es un paréntesis que estoy poniendo. Nosotros tenemos que decidir, nosotros tenemos que arrepentirnos y así la gracia obra en nosotros. Pero si no está tomando decisiones, está perdiendo oportunidades que el Señor le está dando. Escuche la voz de Dios. Usted está orando, preste atención a la voz de Dios. El Señor le va a dar oportunidad, le va a estar hablando a través de esa oportunidad. No la desperdicie, vaya y haga esto. Corte esto, dé el otro, comparta esto. Lea la palabra, tal vez el Señor le está mandando a que lea cierto capítulo de la Biblia, léalo. Si un creyente ha venido tomando decisiones, sí ha venido tomando decisiones de arrepentimiento, ese creyente está demostrando que le está creyendo a Dios. Y va a poder confiar en Dios. ¿Por qué va a poder confiar? Porque la gracia está con él. La gracia le ayuda. ¿Por qué? Porque usted ha estado decidiendo apartarse del pecado, ha estado tomando decisiones correctas. En la medida que nosotros hagamos morir el pecado en nuestra vida, la gracia está con nosotros y nos ayuda a que todo fluya. El Señor nos ayuda, hace que nosotros podamos confiar, que podamos creer más en Él, que podamos confiar, que podamos esperar. Todo es por gracia. Si un creyente no está esperando en Dios, entonces no está confiando, es porque no está creyendo, la gracia no está fluyendo en ese creyente. Por eso es que es importante nuestras decisiones del comienzo. Siempre este es el comienzo. Nosotros tenemos que tomar decisiones desde el comienzo de apartarnos de todo pecado. Ahí comienza nuestra victoria, porque ahí la gracia comienza a operar en nosotros. Y eso, ¿quién toma ese tipo de decisiones? El que ha creído en la palabra de Dios. Y dice, muy bien, yo voy a creer lo que dice en la palabra de Dios y voy a hacer lo que dice ahí. Por lo tanto, comienza a dejar las áreas de pecado una a una, a medida que las vaya identificando. Esperar en Dios, entonces, es esperar confiando en Él. El que espera es porque confía en Dios, o al revés también es. El que confía, espera en Dios. El que confía en Dios, espera en los tiempos de Dios. Y el que realmente está esperando en Dios, lo hace, hemos dicho, en paz, en descanso. Porque ha puesto su confianza en la roca firme. Él es todopoderoso. Él sí lo puede hacer. Y esa persona, por la gracia de Dios que ha venido obrando en su vida, confía, por lo tanto, sí espera y descansa. Amén. Ahora, esperar en Dios no es enfocarse en el tiempo. No, es enfocarse en el Señor. Usted confía en el Señor nada más y sabe que lo va a hacer. El que se desespera es el que está mirando el tiempo. Pero ha pasado tanto tiempo, no, ya van pasando un año, ya van pasando 3 meses, no sé, 2 años. Está preocupado por el tiempo, está enfocado en el tiempo. Y esa persona se va a desesperar porque ve que no hay resultados.
esa persona se va a desenfocar, porque no está poniendo sus ojos en el Señor, no está poniendo sus ojos en Él, no está confiando en Él. Como le he dicho, esto viene de atrás, es porque no ha creído, ha abierto puertas. El que confía en Dios, el que espera en Dios, se mantiene en oración. Se mantiene en oración. Esperar en Dios no es una espera, no es abandonar el asunto y ya yo espero hasta cuando suceda. No, hemos dicho en mensajes anteriores que esperar en Dios es esperar en oración, en clamor, en ayuno, es confiando en el Señor. ¿Y usted para qué ayuna? Para que el Señor le responda ya mañana, para acelerar los tiempos. Señor, concédeme esta petición. Es decir, ora, clama en confianza, creyendo, simplemente para mover el brazo de Dios a su favor. Ya, Señor, este año, este mes va a ser. Yo lo creo, voy a ayunar hasta que me responda, Señor. O sea, quiere mover el brazo de Dios a su favor ya, pero está confiando, está creyendo, está orando. Entonces la espera en Dios no es una espera pasiva, es activa, en oración, en clamor, pero a la vez en paz, confiando en el Señor, sin desesperarse. Amén. De manera que el tiempo pasa, pero usted se mantiene confiando en el Señor sin desesperarse, sin perder la paz. Y no por esfuerzo, sino que eso es por gracia. El Señor le concede eso porque usted está haciendo lo correcto. Usted ha decidido confiar. Como ha creído, puede confiar y la gracia de Dios le favorece a usted y le da esa paz para que usted pueda esperar confiado, en paz, descansando. Amén. Entonces, yo tengo un caso de un joven que conocí, joven de Venezuela, ciertamente lo conocí, estuve compartiendo la palabra con él y él me contó que sí asistía a una iglesia en Venezuela, pero que vino al Perú, digamos que hace 2 años, y de ahí le sucedieron algunas cosas que lo hicieron apartarse del camino del Señor. Primero, que dejó a su hija allá, y su hija tuvo un accidente y necesitaba una operación. El asunto es que era costosa la operación. Y en ese tiempo donde él necesitaba ese dinero, justo se accidenta en su moto, queda herido y lamentablemente pierde su trabajo producto de eso. Miren, 3 cosas le pasaron. Su hija enferma y necesitaba dinero para una operación. Un accidente, seguramente se dañó su vehículo, se hirió él, no podía trabajar, no tenía dinero de trabajo, perdió ese trabajo. Y él dijo, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Y qué ocurrió en él? Se quejó del Señor, le reclamó al Señor. Porque él incluso servía en su iglesia, me contaba. Él se desesperó, le reclamó al Señor y se apartó de la iglesia, fíjense. Se apartó de la iglesia que iba. ¿Qué hizo? Se desesperó. Se enfocó mucho en la situación, puso sus ojos en el problema, en el dinero que necesitaba, que no tenía trabajo, en la situación tan negativa, y no puso sus ojos en Dios. Se olvidó de su Señor y lamentablemente tomó la decisión de apartarse de la iglesia, y hoy día, después de 2 años, lamentablemente sigue así y está mal en el sentido que me entero que está tomando decisiones equivocadas. Ahora ya está con otra pareja, a pesar de que dejó su esposa allá. No sé si sigue siendo su esposa, tal vez sí, pero ahora ya tiene otro compromiso aquí. Es decir, se complica más su situación. Se aparta del Señor, todo va a ser peor. Pero el problema, ¿cuál fue? Que dejó de confiar en el Señor por una situación adversa, por una situación ciertamente muy complicada que se le presentó. Pero lo que él perdió de vista, y yo le dije ahí, le hablaba a él y le decía, pero lo que pasa es que tú desconfiaste del Señor, y el Señor quería sanar a tu hija. El Señor quería proveerte a ti, porque eso es lo que ese Señor viene a ayudarnos. El Señor es nuestro Salvador, Él quiere ayudarnos en todas las áreas. Él es el sanador de tu hija, pero ¿acaso tú lo buscaste a Él así? Tú te pusiste en oración, te pusiste de rodillas y de ahí le clamaste al Señor, ayúdame, Señor, sana a mi hija, ayúdame a encontrar un trabajo. No lo hizo.
Entonces fíjese cómo nosotros, sabiendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, cómo hacemos lo contrario, desconfiamos del Señor, nos apartamos. Es decir, hubo una influencia muy grande ahí en contra nuestra para tomar decisiones equivocadas. Conociendo la palabra de Dios, conociendo que tenemos a un Dios todopoderoso que nos ama y nos quiere ayudar, no acudimos a Él, nos dejamos llevar por la emoción del dolor, la desesperación, le invade a uno y toma decisiones incorrectas. No le pase esto a usted. Hemos citado varios ejemplos. Este es otro ejemplo reciente, que yo la verdad que he seguido conversando con este joven, pero nada, no cambia. Ya como que el enemigo ha tomado cierto poder ahí y no puede revertir esa situación. Incluso me dice que está yendo a la iglesia, pero ya está yendo, pero parece que la palabra le entra por un oído y le sale por el otro. Es decir, hay un corazón endurecido. El enemigo se ha posicionado ahí y no se arrepiente. Es decir, acude a la iglesia, escucha palabra, sabe palabra, ese joven ha servido a Dios, sabe palabra, pero no hay ¿qué? No hay arrepentimiento, no hay decisión de cambiar. Lamentablemente está esclavo, lo ha esclavizado el enemigo, está prisionero. Terrible, hermanos, porque nosotros tenemos un Dios todopoderoso y su Hijo Jesús que fue enviado para salvarnos. Pero si nosotros tomamos decisiones incorrectas y nos volvemos a Egipto, lamentablemente ahí el enemigo se pone más fuerte con nosotros y nos impide salir de esa posición, esclaviza. Y la situación postrera resulta peor que la primera. Entonces, nosotros conocemos la palabra de Dios y el Señor dice que debemos de esperar, que debemos de confiar en Él. Pues este joven ninguna de las dos cosas, ni confió ni esperó nada. Conociendo la palabra de Dios. Usted también conoce la palabra de Dios, sabe esto. No es la primera vez que escucha hablar de esto, de confiar, esperar en el Señor, no. Pero lo hace, lo está haciendo. El Señor tiene un propósito. Ya vamos a terminar este mensaje. El Señor tiene un propósito con la espera. Tiene un propósito, porque algunos se preguntarán, ¿por qué nos hace esperar años el Señor? Yo creo que el Señor en ese tiempo de espera está procesando en nosotros, está trabajando en nuestro corazón y nos ablanda, como que nos ablandamos más. Y como que ya nos rendimos a otras alternativas, porque ya no hay. Y llega un momento que nosotros nos rendimos completamente a Él. Puede que en ese tiempo, por ejemplo, este joven que ha tomado decisiones equivocadas, yo estoy seguro que más adelante va a volver a los caminos del Señor. Espero que más temprano que tarde. Y allí va a reconocer que tomó decisiones equivocadas y se apartó. Y allí va a rendir su corazón finalmente. Por esa decisión incorrecta que tomó, se va a arrepentir. Entonces, y allí él va a poder esperar, porque va a ser probado nuevamente. No pasó la prueba de esperar, va a ser probado nuevamente y ahí se va a dar cuenta que tiene que esperar, que no queda otra, que solamente Él es la única salida. Entonces, en la espera como que nos ablanda el corazón. El Señor hace que finalmente nos terminemos rindiendo a Él, ya sea porque esperamos o porque nos equivocamos, pero finalmente volvemos al camino después de años, pero finalmente hay un solo camino: confiar en el Señor y esperar en Él. Nadie se va a poder salir de eso. Mejor que usted se enfoque en eso y que trabaje en esto, y si no le está yendo bien, pida la dirección de sus pastores a ver cómo puede hacer, porque si está viniendo la queja, está viniendo la desesperación, no está esperando usted en Dios, está esperando en sus fuerzas, en usted mismo, no en Dios. Dios espera confiado, seguro, en paz, porque la gracia del Señor está con uno. Pero si el enemigo se ha metido con un espíritu de incredulidad, le bloquea todo y no puede esperar en Dios, sino espera en sus propias fuerzas. Se cansa, se queja, se desespera, se impacienta. En Hebreos 11:6, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el versículo conocido de la fe. Pero fíjese qué dice aquí, Hebreos 11:6. Es pues la fe, la certeza ¿de qué? De lo que se espera. Es decir, alguien está seguro de lo que está esperando. Entonces la espera tiene que ver con la fe, claro que sí. La fe implica esperar. Entonces esperar es todo un tema. Con el Señor es parte
del proceso de Dios, de cómo obra, de cómo opera el Señor a hacernos esperar. Y está relacionado con la fe. El que tiene fe, espera. Y todos vamos a ser probados en la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, de que vamos a tener que esperar en situaciones adversas, situaciones incómodas, en situaciones difíciles, como este ejemplo que le he dado de este joven, que pareciera que todo estaba en contra, pero aún así, esperar confiando en el Señor que Él va a obrar. Salmos 42:11, Salmos 42:11 dice así, y este versículo está como para este joven, fíjese, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es decir, está pasando por aflicciones, este salmista. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es decir, la primera parte de este verso, Salmos 42:11, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Es decir, está bajo una aflicción, está pasando por un momento difícil, pero él mismo lucha dentro de sí, consigo mismo, y le dice, no te abatas, alma mía, espera en Dios, alábale, aún he de alabarle. Es decir, nosotros en medio de la espera, que quiere que usted se desespere, ¿qué tiene que hacer usted? Alabarle al Señor, alábele, allí en medio de la dificultad, alábele al Señor. Y dígale, Señor, en ti decido confiar, en ti decido esperar, salvación mía y Dios mío. Amén. El Salmo está bueno para alguien que está pasando por un momento así, en donde se está desesperando. Alábele al Señor. Y repita este verso, ore con este verso al Señor. A pesar de la espera, seguir alabando al Señor. Amén. A pesar del dolor, de la aflicción, seguir alabando al Señor. En el Salmo 135 dice así, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Aquí agrega algo más, ¿verdad? Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, muy bien, en su palabra he esperado, es decir, en la palabra. El que está esperando, es importante que lea la palabra de Dios, porque ahí está nuestra fortaleza, allí está la palabra de Dios que dice que Él va a cumplir, que Él no nos va a fallar, ahí está la promesa. Usted abraza esa promesa, esperar en su palabra. Aquí dice, Salmos 135, en su palabra he esperado. Importante leer la palabra de Dios, refugiarse en los salmos y en otros versículos de la Biblia, allí agarrándose. Esta promesa del Señor la va a cumplir. Ahí en eso tienen que estar puestos sus ojos. En el Señor, en sus promesas, no en la situación, no en el tiempo que está transcurriendo, no, en Él. Salmo 33:22. Y aquí terminamos ya. Salmos 33:22 dice así, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Fíjese lo que dice, según esperamos en ti. ¿Verdad? La misericordia del Señor según esperamos. Para los que esperan, ahí está la misericordia. La misericordia del Señor está para los que esperan en el Señor, confiando en Él, creyendo en Él. Amén. En resumen, entonces Dios nos hace esperar. Así obra Dios. No es en nuestros tiempos. Claro, nosotros quisiéramos que ya mañana se solucionase nuestro problema. Mañana tuviéramos la respuesta del Señor. Pero no es así, no es en nuestros tiempos, es en los de Él. El Señor obra en su tiempo. Debemos seguir confiando, debemos esperar. Y si no estamos esperando realmente en Dios, como hemos señalado, estamos desesperándonos, con impaciencia, queja. No, así no está esperando en Dios usted, hay algo que tiene que corregir, ir hacia atrás. Si está desesperándose, acuda al Señor para comenzar, pídale perdón y pídale guía, dirección, para que Él le ayude, porque usted tiene que echar fuera una incredulidad que hay ahí, tiene que comenzar a creer de nuevo en el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Dios Todopoderoso, Jesús, que vino a este mundo a salvarnos de todo lo que estamos pasando. Él vino a darnos una vida nueva. Él vino para que los que viven en llanto y en lágrimas cambien eso por una vida de gozo y paz en el Señor. Pero para eso nosotros tenemos que darle lugar a Él en nuestra vida, en nuestro corazón, para que Él pueda obrar
este cambio en nuestra vida. Él es el yo soy. El yo soy viene a nosotros a ayudarnos. Eso es, el Espíritu Santo está aquí en nosotros, para eso ha sido enviado. Démosle ese lugar al Señor. Démosle ese lugar al Espíritu Santo. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, reconozco, Señor, que no he estado confiando en ti. Reconozco que me he estado desesperando. Reconozco, Señor, ahora que hay áreas en las que no estoy creyendo en ti. No estoy confiando del todo en ti. Te pido perdón, Señor, porque me he desesperado, he caído en queja. Te pido perdón, Señor. No he estado confiando en ti, no he estado esperando en ti. Ten misericordia de mí que soy pecador. Dígale, ten misericordia de mí que soy pecador. Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame a creer. Saca esa incredulidad en mí. Señor, yo te voy a buscar. Yo te voy a buscar. Voy a ir a buscarte. En oración, en lectura de la palabra, te ruego, ayúdame, Señor, a que yo pueda creer. Yo te voy a buscar, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Saca a la luz esa área de incredulidad que hay en mí. Saca a la luz dónde es que comencé a alejarme de ti. Dónde es que comencé a dudar de ti. Señor, necesito que me ayudes. Clame a usted ahí a solas en su casa. Clame al Señor. Y dígale, Señor, necesito que me ayude. Rompe mis cadenas. Líbrame de este espíritu de incredulidad. Libértame, Señor. Libértame, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a clamarle al Señor. Señor, dígale, Señor, rompe mis cadenas, Señor. Libértame, Padre. No puedo seguir así. Necesito confiar en ti. No lo estoy haciendo, Señor. Te pido, libértame. Rompe mis cadenas, Señor. Ayúdame, Señor. Echa fuera esa incredulidad en mí. Señor, ábreme los ojos espirituales para verte a ti y creerte, Señor. Ayúdame, Señor. Rompe estas cadenas de esclavitud. En el nombre de Jesús, rompe toda atadura, Señor. En el nombre de Jesús te necesitamos, Dios Todopoderoso. Señor, Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Señor, aquí están presentándose las personas que no pueden salir de esto, están cautivas. No pueden confiar en ti. No pueden esperar en ti en tus tiempos. En el nombre de Jesús, rompe toda cautividad, Señor. Te rogamos, Señor, te rogamos, liberta a esta persona, liberta. Y usted decida arrepentirse de eso, arrepentirse de esa queja. No la abrace, no se justifique en esa queja, en ese lamento, en ese dolor, en ese querer volver a su comodidad, en esa querer buscar otras opciones más fáciles, más cortas. Arrepiéntase de eso. En el nombre de Jesús, Padre Santo, gracias, Señor, gracias, Señor. Ayúdanos, necesitamos tu ayuda, Señor. Muy difícil salir de esto, pero tú estás con nosotros. No estamos solos. Te ruego, Señor, sea tu Santo Espíritu visitando a esta persona. Ayúdale, Padre Santo. Dale una oportunidad más. Liberta, rompe cadenas. En el nombre de Jesús hemos creído, Señor. Tú eres nuestro libertador. Te necesitamos, Jesús. Tu misericordia, Señor, sea derramada sobre los que estamos escuchando este mensaje, Señor, sobre esta casa de oración, sobre las personas que reconocen su falta ahora. Te ruego, Señor, tu misericordia, Señor. Una oportunidad más, Señor. Rompe cadenas, Señor. Abre el entendimiento de las personas para que puedan salir de estas obras de las tinieblas, para que puedan venir a la luz, para que puedan salir de la oscuridad, Padre. Tú, Jesús, eres la luz del mundo y tú quieres darnos esa luz. Ayúdanos, Señor. No estamos haciendo lo correcto. Ayúdanos. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Necesitamos de ti, Señor. Sigue iluminando a esta persona, sigue ayudando a esta persona, guiándola, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Necesitamos de ti, Señor. Gracias, papito. Confiamos en ti. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí este mensaje. Hermano, hermana, Dios la bendiga. Nos vemos en el siguiente mensaje. Amén.